Muy buenas, soy Narcis Dragomir y te doy la bienvenida a mi podcast. Este es el cuarto episodio de una serie llamada Relevante, así que te invito a que escuches los 3 primeros para que veas cuál es la temática que estamos tratando. Una de las cosas más relevantes en nuestra vida es la educación. La educación dice quiénes somos, nos ayuda a entendernos mejor y también nos ayuda a conseguir un trabajo y a conseguir ciertos éxitos en la vida que nos dan cierta seguridad para poder vivir y para poder tener una vida más o menos tranquila. En general se relaciona mucho la educación con el éxito, con el trabajo, con el estudio. Y esto es así, pero esto no es todo lo que implica la educación. La educación va mucho más allá que simplemente aprender algo para conseguir un trabajo, para conseguir dinero y para así tener, entre comillas, éxito en la vida, porque el éxito quizá también sea algo interesante para hablar sobre ello y redefinirlo. El éxito no siempre es igual al dinero. La educación comúnmente, y creo que de forma un poco equivocada, se relaciona siempre con la escuela y con los estudios que alguien realice. Y es interesante como la escuela, por lo menos aquí donde estoy, sé que no en todas partes es así, que esto está cambiando poco a poco, se relaciona directamente con la inteligencia que alguien tenga. Si tú eres, entre comillas, listo, pues vas a sacar buenas notas. Vas a saber de matemáticas, vas a saber de historia. Tienes que demostrarlo pues en los exámenes y en esas pruebas que al fin y al cabo, si lo pensamos, solamente miden la inteligencia y poco más, excepto las matemáticas que sí que nos ponen un desafío personal para conseguir algo. Lo que se mide en los exámenes normalmente es la capacidad de memorización. O así ha sido por lo menos cuando yo he estado estudiando, siempre te piden que memorices. Esto lo digo con mucha rabia porque cuando ya estaba casi acabando mis estudios, tuve en un mismo año economía, geografía y historia. Y tenía profesores muy buenos que empezaron a relacionar las asignaturas entre sí. Y teniendo geografía, economía e historia y ver cómo estas se relacionan y lo interesante que era y ver cómo somos resultado de esa suma de cosas y que la ciudad donde vives y que el país donde estás es así por un montón de factores, me pareció increíble. Y tristemente solo tuve solamente un año porque las otras asignaturas o los otros años que estuve estudiando solamente te cuentan, entre comillas, entendedme esto, te cuentan su rollo y ya está, se van. Te dan su tema, te tienes que aprender ciertas cosas, tienes que demostrar lo que tú lo sabes en un examen y ya está. Y creo que esto es muy triste y esto es limitar la educación porque al fin y al cabo no es educación, es memorización. Pero más allá de criticar el sistema educativo de este país o de cualquier otro país donde tú estés, me gustaría reflexionar un poco justamente sobre la inteligencia. Ya desde los años 80 se planteaba una teoría que personalmente creo que es cierta, que es la teoría de las inteligencias múltiples, que viene a decir algo así como cada persona es diferente y no puedes examinar y entender que todas las personas sean iguales y que entiendan igual y que sean igual de inteligentes, porque normalmente la inteligencia se mide con el coeficiente intelectual, pero eso también acaba siendo muy limitante, porque ¿qué pasa con alguien que no es tan bueno memorizando, como decíamos antes, pero quizás sea un gran comunicador? Quizá tenga una lógica muy buena que le ayude a ser muy bueno en matemáticas, o tenga una inteligencia musical, una inteligencia espacial, una inteligencia artística. Hay muchas inteligencias diferentes, hay una lista muy interesante, te dejaré un artículo donde puedes leer sobre el tema, y también, como siempre, te dejaré un vídeo en el que un profesional, no yo, te habla sobre el tema de una forma mucho más técnica, porque me parece un tema muy interesante y que por lo menos vale la pena reflexionar. El vídeo es de Mario Alonso Puig, un médico que ha tratado mucho el tema de la inteligencia y el desarrollo personal. Es un tema que le apasiona y él plantea una cosa que me parece increíble y es que tenemos que estudiar y ver qué inteligencias tenemos para ver cómo podemos utilizar estas inteligencias a favor de las otras personas. Hace falta mucha gente que sea capaz de memorizar, que desarrolle teorías muy complejas, pero también hace falta gente que nos ofrezca otras cosas diferentes. Gente que sepa comunicar, gente que sepa crear arte, gente que sepa mostrar cómo los otros son inteligentes, porque todas esas cosas son sensibilidades que no todos tenemos, pero que son muy necesarias. ¿Cómo sería el mundo si absolutamente la única carrera que existiera fuera letras o matemáticas? Porque muchas veces llega un punto en el que tú tienes que decidir entre una asignatura u otra y suele ser
pues que has estudiado ciencias o letras. Y limitamos la vida a eso, y la vida es muchísimo más que eso. De hecho, creo firmemente que nos necesitamos unos a los otros y que por suerte somos diferentes y que no todos somos de la misma forma. Yo no soy igual a mi hermano, no soy igual a mi padre, no soy igual a mi pareja y esto creo que es algo muy bueno, ya que cada uno podemos ofrecer a los demás algo diferente, algo que quizá no necesitemos, pero que quizá tampoco seamos capaces de ofrecer. Y otra persona, en cambio, sí necesita eso y sí sabe ofrecer eso que yo necesite. Y sé que parece un trabalenguas, pero creo ciertamente que la sociedad y el mundo sería un lugar mejor si cada uno ofreciéramos lo mejor de nosotros mismos y cada uno pudiéramos darle a los demás aquello que mejor sabemos hacer. Si todos lo hiciéramos, la sociedad sería un sitio mejor. Ahora la pregunta que te hago es, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que has estudiado? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque necesitamos, creo, que como sociedad llegar a un punto en el que cada uno haga aquello que le apasiona, que cada uno se sienta inteligente. Ya desde pequeño le mostremos a los niños que son inteligentes, quizá de forma diferente, porque quizá un niño no sepa memorizar tan bien, pero sabe hacer otras cosas mucho mejores, y que él aporte también eso a la sociedad. Y como he comentado ya en otros podcasts, en los episodios anteriores, creo que esto no es una utopía porque de alguna forma esto ya se ha hecho históricamente. Históricamente ha habido comunidades que han ofrecido sus capacidades, sus aptitudes, las cosas que mejor saben hacer para el bien de los demás, viviendo en comunidades donde cada uno ofrece a los demás lo que mejor sabe hacer, recibiendo de los demás aquello que necesita. Suena utopía, pero creo que el mundo sería un sitio mejor, un lugar mejor, si consiguiéramos hacer esto de forma desinteresada. Y no me entendáis mal porque no me estoy refiriendo a volver a aquella época en la que se cambiaba la leche por gallinas y esas cosas, sino me estoy refiriendo a que cada uno, aportando aquello que sabemos hacer, aportando aquello que mejor entendemos, que más nos gusta, ayudemos a los demás a crecer como personas y que a la vez encuentren sus gustos y que no simplemente tengan la opción de memorizar, entrar en el sistema educativo tal y como es y se acabó, sino que vayan más allá, que descubran cuál es su inteligencia y que la desarrollen poniéndola al servicio de las demás, es decir, que a su vez ayuden a otras personas. Sé que suena a utopía total, pero insisto, esto en la historia ya se ha hecho antes y no lo veo imposible. Simplemente quizá tengamos que cambiar nuestro concepto de éxito, nuestro concepto de valores, nuestro concepto de educación para ir un poco más en esa línea. Y aunque esto suene imposible a nivel de sociedad, a nivel de grandes multitudes, mi reto es que intentes hacer esto con las personas que tienes a tu alrededor, con tu familia, con tus amigos. Ayúdales a verse inteligentes a sí mismos. Ayúdales a crecer. Ayúdales aportando a su educación aquello que quizá nadie les ha dicho. Oye, genial, me gusta que hagas eso. Oye, muy bien. Porque esas cosas pequeñas, sobre todo cuando somos jóvenes, cuando somos niños sobre todo, influyen muchísimo y aportarán a la persona que nosotros seamos mañana. Nosotros no podemos cambiar la sociedad, pero sí podemos cambiar nuestra relación con los de alrededor para que ésta sea mejor, para que estos sean beneficiados por nuestra presencia, al fin y al cabo, y que seamos inspiración para que ellos a su vez inspiren a otras personas. Creo que los cambios no tienen que venir de arriba hacia abajo, sino de igual a igual. Los cambios tienen que venir de la forma que nosotros nos relacionamos con las otras personas. Ya llegamos al final de estos minutos en los que hablo de cosas que por lo menos a mí me parecen relevantes y en los que trato de invitarte a la reflexión personal. Te invito a que te pases por los 3 primeros episodios y veas qué temáticas tratamos y que también me dejes algún comentario sobre qué te gustaría que hablara y sobre qué te parece a ti relevante. Muchas gracias por dedicarme estos minutos, muchas gracias por escucharme. Soy Narcis Dragomir, me puedes encontrar en cualquier red social, la que más utilizo es Instagram como NarcisCD, en Facebook soy Narcis Cristian Dragomir y en Twitter también soy NarcisCD. Muchas gracias por dedicarme estos minutos y nos vemos en el próximo podcast.